tardes mis hermanos, bienvenidos a la tercera clase de nuestro módulo de Éxodo. Pedimos a Dios su sabiduría y su gracia para conocer sus escrituras. Bienvenidos. Buenos días hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor por este tiempo de tener de nuestra clase de Instituto Bíblico. Estamos en la clase número 3 del módulo de Éxodo. Recordamos que estamos viendo dos módulos de Éxodo, cada uno de 4 clases, ¿no? Estamos en el primer módulo, en la clase número 3. Hace 15 días estuvimos hablando de la introducción al libro de Éxodo. Hablamos acerca de qué era el libro de Éxodo, ¿cierto? Luego vimos en la clase 2 el primer estudio del libro. Recordemos que estamos haciendo un estudio por todo el libro de Éxodo, viendo y estudiando lo que el texto nos enseña, pero también enfocándonos en algunos de los temas importantes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces hace 8 días estudiamos la primera parte del Éxodo con un enfoque teológico. En esta tercera clase y en la cuarta, lo que vamos a hacer es estudiar el texto de Éxodo que sigue, haciendo un énfasis cristológico y soteriológico. Es decir, mirando a Cristo como el Redentor, pero también mirando su obra salvadora, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema tanto de la redención, de la salvación, como de la cristología. Vamos a estar enfocándonos en estos temas. Recordemos que la idea de este estudio no es simplemente hacer un análisis o un estudio del texto de Éxodo, sino también es que nosotros podamos usar algunas de las herramientas que hemos visto a través de los diferentes módulos que hemos visto de hermenéutica, donde hemos aprendido a poner el énfasis donde Dios lo pone, donde hemos aprendido es que estos temas que estamos abordando son importantes porque la Biblia nos revela tanto a Dios como creador y dueño, ¿cierto? Como también a Cristo y también la historia de la iglesia. Entonces por eso es importante que nosotros prestemos atención a estos enfoques, ¿no? Hoy, como les dije, vamos a tener un enfoque cristológico y soteriológico. En esta clase y en la próxima vamos a estar manejando ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante nuestro estudio de Éxodo enfocándonos en la cristología y en la soteriología? Es importante ese enfoque, pues porque nosotros sabemos que la Biblia es principalmente la revelación de Cristo y de su obra redentora, ¿no? La Biblia, hace 8 días veíamos que la Biblia revela a Dios, pero también podemos decir que la Biblia es la revelación de Cristo y de su obra redentora. Entonces recordemos que la Biblia es la historia de redención. Entonces por eso no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo y encontramos la redención, ¿no? Encontramos el pacto de redención, su obra redentora. Todo esto es revelado desde Génesis, de una manera progresiva hasta el libro de Apocalipsis. Y eso es importante, mis hermanos, porque hoy en día muchos piensan que el Evangelio se predica solo en el Nuevo Testamento, que la redención de Cristo solamente se puede ver en el Nuevo Testamento, pero eso es totalmente falso. Recordemos que, como ya hemos visto en algunas otras ocasiones, desde Génesis se empieza a hablar acerca de la redención de Cristo. Es más, cuando el Señor Jesucristo habla con los que iban transitando el camino de Maús, cuando está hablando con ellos, él empieza a explicarles lo que la Biblia decía de sí mismo, de Cristo,
de su redención, y dice que empezando con Moisés, con los libros de Moisés, con Génesis. Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio se predica desde el comienzo, y por eso en todos los libros que estudiamos de la Biblia, de las Escrituras, hallamos ese tema tan importante de la soteriología, que es la doctrina de salvación, y la cristología, que es la doctrina acerca de Cristo y de su persona, de su obrar aquí en esta tierra, de su ser. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos también en ese aspecto de las Escrituras cada vez que realizamos nuestros estudios, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo, la revelación de la obra redentora de Cristo. Entonces vamos a seguir avanzando por nuestro estudio. Quiero empezar diciendo que en esta materia hay dos extremos, ¿no? Si nosotros miramos la cristología y la soteriología, hablando de lo que encontramos en la Biblia, pues a veces hay esos dos extremos, que es cuando no somos fieles a lo que Dios quiere, sino que nos inclinamos mucho hacia un lado y perdemos la visión. Esos son los extremos, cuando nos apartamos de la verdad y exageramos las cosas, ¿no? Entonces quiero hablarles de esos dos extremos comunes que hay en cuanto a la cristología. El primer extremo lo cometen las personas, los intérpretes, que ven el Antiguo Testamento solo como una historia. Es decir, hay personas que solo ven el Antiguo Testamento como historia y no ven a Cristo por ningún lado. Ellos no ven a Cristo en ningún momento, ya que no se encuentra una referencia manifiesta de su obra, tal vez como en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, en el Antiguo Testamento no está Cristo ni su obra. Eso es un extremo que es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña, porque Cristo es revelado desde el Antiguo Testamento. Entonces muchos de esos intérpretes ven el Antiguo Testamento simplemente como historia, la historia del pueblo de Dios, y sacan algunas enseñanzas morales. Eso es lo máximo que estas personas encuentran allí en el Antiguo Testamento. El otro extremo lo cometen aquellos que entienden que el tema de toda la escritura es Cristo, pero que están tan obsesionados por encontrarlo que intentan relacionar a Cristo con todo lo que encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces ese también es otro extremo, ¿no? Otro extremo, porque nosotros no podemos estar haciendo comparaciones que no son lógicas ni bíblicas, ¿cierto? Ni tienen ningún apoyo escritural. Solo comparar por comparar. Hacen tipologías y una cantidad de cosas que van en contra de lo que es una interpretación juiciosa de la palabra, y ese ya es un extremo. Entonces están los que no ven a Cristo en el Antiguo Testamento, y por el otro lado están los que lo ven en todo lado. Entonces hablan de tipos, hablan de analogías, de alegorías, de un montón de figuras que usan mal usadas, ¿cierto? Mal tomadas, y se apartan del verdadero mensaje de Dios que Él quiere dar en su palabra. Entonces esos son dos extremos que no podemos nosotros llegar a caer. Ni el que no ve a Cristo en el Antiguo Testamento, porque es una interpretación que no hace juicio, no hace justicia a lo que Dios está queriendo revelar, pero tampoco aquel que lo ve en todo lado y quiere meter a Cristo, compararlo con todo lo que encuentra en las Escrituras en el Antiguo Testamento, y haciendo analogías que son peligrosas, que no son juiciosas, y por eso pues terminas haciendo de la Biblia como una alegoría, y eso tampoco es correcto, ¿no? Entonces la realidad es que nosotros encontramos a Cristo en toda la Biblia, pero no porque cada versículo lo nombre, ni porque cada pasaje, persona o evento se pueda utilizar para hacer una analogía o una inferencia con relación a Cristo, sino porque la revelación central de las Escrituras, de toda la Biblia, es Jesucristo. Es decir, todo
gira en torno a Cristo y a su obra redentora. Entonces, por eso es que nosotros vemos que Cristo es revelado en las Escrituras. No porque todo se pueda comparar con Cristo, no porque podamos hacer una analogía de cualquier persona. Y hay gente que dice que José era un tipo de Cristo, que Moisés era un tipo de Cristo, y y todos prácticamente los personajes bíblicos los hacen una analogía con Cristo. Y pues obviamente que podríamos comparar a todo el mundo, a todo el que quisiéramos, con Cristo, pero eso no es una interpretación juiciosa de la Escritura. Entonces debemos tener cuidado con con esos dos extremos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la obra de Cristo y su evangelio, siempre pensamos en salvación. Sin embargo, el evangelio tiene también un elemento de juicio, y eso también es importante, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la obra de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz por la salvación de su iglesia, Él lo hace para redimir a sus escogidos, pero principalmente para satisfacer la justicia de Dios, ¿no? Ahora, la Biblia enseña que la obra de Cristo trae salvación al que cree, pero a los que no creen también trae juicio. Y el Evangelio, como nosotros podemos leer en las epístolas de Pablo, tiene esos dos efectos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que es olor de vida para vida en los que creen, pero que es olor de muerte para muerte en aquellos que no creen. Entonces, eso también es importante porque cuando hablamos de Cristo y su obra redentora, de su obra en la cruz, pues generalmente nos imaginamos apenas como digamos aspectos positivos, como la redención, aspectos positivos como el ser perdonados, sí, pero también el Evangelio eh, ju- hace justicia prácticamente, y el que no cree, pues es condenado, dice la Biblia. El que no cree al unigénito Hijo de Dios, pues es condenado. Y en esta tercera clase yo quiero que nos enfoquemos en esa parte de juicio, ¿no? Del juicio que trae el Evangelio, que produce al incrédulo. Entonces, con eso en mente, vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo, donde nosotros veníamos. Y como dijimos en la clase pasada, poniendo el énfasis donde Dios lo pone, ¿cierto? Poniendo el énfasis donde Dios lo pone. Y tenemos los enfoques que trabajamos, fue el teológico. Hoy estamos estudiando el enfoque cristológico y soteriológico. Tenemos el contenido. Recordemos que ya hemos estado estudiando la introducción en la primera clase. Ya hace 8 días, en la clase número 2, estudiamos la lección 1 y la lección 2, que hablamos de Israel en Egipto y del instrumento que es Moisés. Hoy, si Dios nos lo permite, pues vamos a trabajar la tercera clase con la lección 3 y 4. La 3 nos habla de los juicios y la 4 de la libertad. Hace 8 días estudiamos del capítulo 1 de Éxodo hasta el 4. Hoy, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar del 5 hasta el 11, que es la lección 3 y la lección 4. Entonces, vamos a avanzar en nuestro estudio. Aquí tenemos la lección 3 de nuestro estudio, los juicios, se llama, y el enfoque es cristológico. Y quiero decirles que esta clase, pues esta lección 3 enfatiza en 3 asuntos importantes. Recordemos que estamos viendo el punto en el que enfatiza el autor, ¿no? No estamos viendo lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos investigar, sino que estamos haciendo el énfasis donde Dios lo pone. Entonces, el énfasis de estos capítulos está concentrado en 3 asuntos. Y yo quiero que empecemos con el primero. El primero es Moisés ante Faraón. Entonces, eso es lo que nos muestra el texto. Lo que pasó
como Moisés ante Faraón. Recordemos que estamos también aprendiendo que la Biblia no cuenta toda la historia. Ustedes se dan cuenta, la Biblia no cuenta ni todos los días ni todos los acontecimientos. Es decir, ella no abarca, no dice vamos a narrar tal periodo de tiempo completo, no, porque no es así. Dios hace énfasis en lo que le interesa, en lo que nos muestra o lo que nos es importante en la historia de redención. Entonces, es eso lo que el Señor trabaja, lo que es importante en la historia de redención, es lo que nosotros vemos aquí en estos textos, en las Sagradas Escrituras. No nos habla de todo, no nos habla de todo lo que pasó en un día o todo lo que pasó en un año. No, nos habla de lo que es importante para la historia de redención. ¿Qué es lo que a Dios le empieza aquí en estos capítulos a parecer importante y que pone allí en su texto? Lo primero es Moisés ante Faraón. Entonces allí vemos en este texto cómo Dios continúa narrando cómo Moisés y Aarón entran en la presencia de Faraón y llevan el mensaje de Dios a Faraón. Entonces en estos hechos vemos básicamente tres elementos que son comunes a la historia de redención y en los cuales enfatiza el texto. El primero de ellos es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios? Recordemos que lo que Moisés iba a transmitir a Faraón era eso, precisamente, la palabra de Dios. Lo que Moisés iba a decir a Faraón era, Dios dice así, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los puntos importantes en esta primera parte de Moisés ante Faraón, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra el texto? Primero, la palabra de Dios a través del instrumento. Y nosotros leemos allí en Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dije, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el faraón, hablaron la palabra de Dios y recordemos que ellos no estaban allí diciendo lo que ellos pensaban acerca de la injusticia que estaban viviendo los hijos de Israel. No estaban allí para protestar o hacer huelga, sino que ellos estaban allí dando el mensaje de Dios. Ellos no estaban diciendo solamente queremos mejores condiciones para nosotros o para nuestro pueblo, no. Ellos estaban diciendo, Dios dice así, ese era su encargo, ¿no? Ese mensaje no era una sugerencia, no era una proposición a Faraón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la palabra que da Moisés es una orden enfática. Él dice, deja ir a mi pueblo. Decimos que es un elemento común en la historia de redención, la palabra de Dios, porque en todas las épocas Dios ha usado a sus siervos para dar a conocer la palabra de Dios a los hombres. Siempre nosotros vemos desde Génesis cómo Dios ha hablado al hombre, cómo Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra y cómo esto tiene unas implicaciones para la vida de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionó Faraón ante la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionó Faraón ante la palabra de Dios? Y es allí donde viene la segunda cosa en la que hace énfasis esta primera parte, que es en el endurecimiento de Faraón, ¿no? Él reaccionó endureciendo su corazón. Recordemos que les dije que vamos a estar tocando aquí el tema de la redención, de la salvación, de la soteriología, y que hay un elemento que muchas veces no es como tan nombrado en cuanto a la obra de Cristo, y es que así como el Evangelio es olor de vida para vida, también es olor de muerte para muerte. Es decir, el que cree es salvado, es libertado, pero el incrédulo será condenado, es lo que dice la Biblia. Entonces, en todo el relato del Éxodo podemos encontrar 3 afirmaciones de Faraón, acerca de Faraón, ¿no? Y esas 3 afirmaciones son interesantes, ¿no? Porque
nosotros estamos viendo este punto B, como ustedes pueden ver, estamos hablando del punto que se llama Moisés ante Faraón, y esta es la parte B de ese punto, y nos habla del endurecimiento de ese incrédulo que es Faraón. Y lo que vemos es que la Biblia nos habla de cómo este hombre tuvo un corazón duro delante de Dios. Ahora, la Biblia habla de tres maneras de este evento, y las tres son muy interesantes. Vamos a leer un poco. En el versículo 3 del capítulo 7, dice que Dios endurecería el corazón de Faraón. Dice: "Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas". Sin embargo, en el 7:13 dice que el corazón de Faraón se endureció. Miren, primero decía que Dios endurecería el corazón de Faraón, pero luego dice que es Faraón, que el corazón de Faraón se endureció. Digámoslo así, en este segundo caso, pues está mostrando como que simplemente ese corazón se endureció. No fue Dios, no fue él, se endureció sencillamente, según este versículo, dice el 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Jehová. No escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 15, dice que Faraón endureció su corazón. Entonces miren cómo ya estamos hablando de tres cosas que suenan diferentes, ¿no? Dice Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces miremos tres versículos que nos hablan de una manera diferente de ese endurecimiento de Faraón. El primero nos dice que Dios endureció su corazón. El segundo nos dice que el corazón de Faraón se endureció solo. Y el tercero nos dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, ¿cuál de estas es la realidad? Podría uno preguntarse. Pues la respuesta es que todas son la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el impío no le falta dureza a su corazón para actuar pecaminosamente y en rebeldía con relación a Dios y a su mandato. ¿Por qué no? Pues porque el hombre es pecador. Es decir, nosotros no necesitamos que alguien nos revolucione contra Dios, porque los seres humanos somos pecaminosos. Desde la caída, nosotros los hombres nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que Faraón no necesitaba ayuda para endurecerse. Simplemente lo que dice el texto es que ese corazón reaccionó como lo que es, un corazón duro, ¿no? Su corazón está vendido al pecado, como el de todos los hombres. El corazón de Faraón estaba vendido al pecado, como el de todos los hombres, porque después de la caída el hombre quedó bajo una condición de pecaminosidad. El corazón está duro a causa de su depravación. Pero también la Biblia muestra que la palabra de Dios predicada es un tropezadero para el impío, y ese es otro asunto importante. Es decir, cuando dicen que Dios endurece su corazón, porque la palabra de Dios tiene ese efecto, ¿no? A los que se salvan, la palabra de Dios ablanda sus corazones, les ayuda a entender y a discernir su pecado y les trae arrepentimiento. Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios predicada muchas veces endurece al impío. Entonces es interesante porque al que Dios salva, pues le trae arrepentimiento, pero al que vive en su pecado, Dios no le salva, ¿cierto? Porque Él en su justicia es libre de no salvar a nadie, pero en su gracia nos ha querido salvar a algunos. Y lo que vemos aquí es que el corazón de Faraón, vendido al pecado, ante la palabra se endurece, o podríamos decir que por la palabra escuchada se endurece. Entonces ahí podemos ver cómo el corazón de Faraón se endurece, el corazón de Faraón lo endurece el mismo Faraón cuando escucha la palabra, y podemos decir que por la predicación de la palabra Dios endureció su corazón. Por ejemplo, miremos 1 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8, dice: para vosotros pues, los que creéis, Él, hablando de Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo,
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces la misma palabra de Dios que salva a los escogidos también endurece a los impíos. La misma palabra. Entonces por eso es importante ver que desde el comienzo vemos la misma historia de redención, vemos la predicación de la palabra, vemos el corazón del impío endurecerse ante la voz de Dios, pero también vemos a los hijos de Dios doblegándose y reconociendo su pecado ante la palabra, ¿no? Entonces, la otra cosa que podemos ver aquí, o más bien podríamos traer a colación, es la confesión de fe de Westminster, ¿no? Estamos hablando acerca de ese tema, de que la palabra trae algunos quebranto, de conocimiento de su pecado y arrepentimiento, pero que en otros produce un efecto de endurecimiento. En ese sentido, la confesión de fe de Westminster nos dice en el capítulo 5, hablando de la providencia de Dios, dice así: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no sólo les niega su gracia por la cual podía haber alumbrado sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino también algunas veces les rehúsa los dones que ya tenía, los expone a cosas como su corrupción, que da ocasión a su pecado, y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias y a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por tanto sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. De la misma palabra que Dios emplea para suavizar a sus hijos, a los impíos, a los no creyentes, ¿qué les produce? Dureza. Es decir, ellos se endurecen al escuchar el mensaje, se endurecen contra los hijos de Dios, contra la iglesia que les predica el mensaje bíblico. Y eso lo podemos ver en la práctica en muchas ocasiones, ¿no? Cuando uno está compartiendo el evangelio y la persona se llena de ira, se llena de orgullo, de no dejarse doblegar por la palabra de Dios, y termina orando de esta manera como Faraón, termina endureciendo su corazón. Entonces, hay en este pequeño estudio estamos viendo cómo Dios, a través de su palabra, puede traer arrepentimiento a sus escogidos, pero también esa misma palabra es rechazada por aquellos que son incrédulos. Entonces, lo primero que vimos fue la palabra de Dios. Lo segundo, estamos hablando del endurecimiento del impío. Y vamos a ver nuestra tercera parte de este primer punto, que es la persecución de la iglesia. Entonces, este hecho de que Moisés fuera ante Faraón, este hecho de que él fuera y predicara la palabra de Dios ante Faraón, produce que el corazón de Faraón se endurezca más, ¿cierto? Se llene de motivos, se llene de rencor, de odio. Y termina dando orden de perseguir a la iglesia. Entonces vemos en Éxodo capítulo 5, versículo 6 al 9, que dice nuestro texto, dice: mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan su voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces miren cómo el texto nos muestra la reacción de Faraón, cómo Faraón se levanta contra la iglesia, se endurece su corazón, no acepta el mandato de Dios y finalmente lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es desatar una persecución
contra la iglesia. Ahora, en toda la historia de redención encontramos constantemente este elemento. Después de la predicación de la palabra, el corazón del impío se endurece y termina persiguiendo a la iglesia. Así ha sido durante toda la historia de redención y hemos visto cuántas veces la iglesia ha estado en persecución. Hoy en día, por ejemplo, en nuestros países gracias al Señor, no hay una persecución tal vez física contra la iglesia, pero vemos una persecución ideológica contra la iglesia, ¿no? Se levanta cada vez más movimientos que van en contra de lo que dice la Biblia, en las Escrituras, y toda esa ideología ha permeado la sociedad, incluso algunos estamentos del Estado, llevando a que esto pase nada más de la persecución psicológica, ideológica, y muchas veces hoy en día ya se empieza a ver cómo se ha perseguido físicamente a la iglesia, prácticamente denunciando la iglesia y la predicación de la palabra como intolerante, como si lo que es predicar el evangelio fuera un crimen de odio. Entonces, todas esas cosas lo que configuran es la realidad de que la iglesia es perseguida por el mundo, que el mundo no acepta la palabra de Dios, no escucha, y por eso nosotros vemos todas estas situaciones, ¿no? Entonces aquí vemos una parte de esa realidad. En toda la historia de redención encontramos constantemente ese elemento de la persecución. Y en este caso, Faraón ordena grabar la servidumbre de los hijos de Israel. ¿Cómo lo hace? Recordemos que él utiliza el trabajo de los hijos de Israel para perseguirlos, para oprimirlos. En este caso, pues ellos tenían que elaborar su trabajo, hacer el trabajo, pero no se les iba a dar la materia prima, ellos tenían que conseguirla y les demandaban la misma cantidad de trabajo. Obviamente esto iba a ser muy difícil y eso produjo que los hijos de Israel sufrieran, ¿cierto? Que los hijos de Israel tuvieran un momento muy duro, muy difícil y por eso clamaron al Señor, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros notemos ese elemento de la persecución. Y como podemos ver en este punto, aunque el texto de Éxodo y la narración, es decir, los hechos que narra allí el escrito, ocurrió en 1500 años antes de Cristo, y su contexto cultural e histórico es tan diferente al nuestro, ¿cierto? Aunque hemos visto que esa es una realidad, la distancia que hay entre nuestra época y la época de Moisés. A pesar de todo esto, pues nosotros tenemos que decir que toda la historia de la humanidad es igual siempre, ¿no? Porque sus elementos son los mismos. Existe un Dios que es santo, ¿cierto? Siempre esa es la realidad a través de toda la historia, que existe un Dios que es santo, pero también existen unos hombres que son pecadores. Y en toda la historia de la redención encontramos esta misma realidad. Y también unos redimidos por gracia. Y esa es la realidad. Entonces tenemos un Dios santo, los hombres pecadores, ¿cierto? Unos redimidos por gracia y otros muertos en sus delitos y pecados, ¿cierto? Entonces todos somos pecadores, pero los unos somos redimidos por gracia y otros son pecadores muertos en sus delitos y pecados, viviendo para este mundo, viviendo para los deleites de su carne, siendo contrarios a la palabra de Dios, levantándose contra Dios y contra todo lo que demande obediencia a su voluntad. Y por eso vemos lo que estamos viendo hoy en día en nuestras sociedades, ¿no? Ese es muy importante. Ahora, yo quiero pasar al segundo punto. Recuerden, estamos hablando del primer punto, que es Moisés ante Faraón. El segundo punto de esta primera parte que estamos viendo es Moisés y la vara. Ese es otro énfasis que hace el texto que estamos estudiando. Esos capítulos que estamos estudiando del Éxodo hacen énfasis en Moisés y en la vara. ¿Y por qué es importante este tema de Moisés y la vara en todo el desarrollo del texto que estamos estudiando? Pues porque nos habla de dos realidades, de dos realidades comunes en toda la historia de redención. Por un lado, nos habla de la debilidad del siervo de Dios. Cuando la Biblia o cuando el Éxodo nos habla de Moisés,
nosotros vemos siempre a un hombre débil. La Biblia se encarga de mostrar la debilidad de los hombres. Si ustedes miran, por ejemplo, los libros de historia, muchos de ellos hacen énfasis en la vida de los hombres de la historia y en sus fortalezas, ¿no? En la estrategia militar de los guerreros o en la sabiduría de los que estaban dirigiendo las diferentes guerras a través de la historia. Es decir, como que la historia busca enfatizar las fortalezas de cada hombre, ¿no? Sin embargo, la Biblia no nos presenta la historia de redención de esa manera. En la Biblia, Dios habla muy sinceramente acerca de sus hijos y acerca de sus siervos. Y la Biblia en Éxodo nos habla muy sinceramente acerca de Moisés. Leemos en el capítulo 6, versículo 11, que dice: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés de Aarón y le dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces miren cómo el texto es muy claro, ¿no? En todo lo que hemos leído hemos visto que Dios habla de Moisés como una persona débil, ¿cierto? En todo momento vemos que Moisés delante de Dios se queja, él dice: yo no, desde que Dios lo llamó, él dice: yo no quiero ir. En este momento que estamos leyendo aquí, pues él saca otra vez la excusa, ¿no? Él se saca la excusa: es que yo soy torpe de labios, Israel no me escucha, ¿qué me va a escuchar Faraón? Y todo el momento lo vemos así, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante en este estudio, porque nos habla de la realidad de la debilidad de los siervos. Y me llama la atención que Dios no vuelve a discutir con Moisés. Cuando Moisés vuelve y le nombra su debilidad, cuando Moisés vuelve y le habla de su debilidad, Dios ya no discute más con él, ya no le habla más, no le da más razones. Recordemos que al principio Dios le dice quién hizo al sordo, quién hizo al, al- a la persona que no puede hablar o no puede oír o no puede ver, y la respuesta es Dios, ¿no? Es decir, Dios como que le da razones. Pero ya en este punto vemos que Dios ya no habla más con Moisés acerca del tema, no le insiste, sino que simplemente le da mandamientos para los hijos de Israel. Es decir, él no le presta atención otra vez a su reclamo, sino que él simplemente le ordena que le dé mandamientos a los hijos de Israel. Y por eso, mis hermanos, es importante este punto. La debilidad del siervo de Dios es constante en la Biblia. Nosotros vemos las diferentes debilidades de los siervos de Dios y nosotros debemos resaltar esas debilidades. Algunos quieren como hacer de los siervos de Dios como superhéroes, ¿no? Como los super ungidos o los super santos. Y lo que la Biblia nos muestra es la sincera realidad de los hombres. Todos los hombres en la Biblia pecaron. No hubo uno que no pecara. Todos hicieron de alguna manera pecado y todos hicieron mal. Todos cometieron muchas fallas. Nosotros vemos que Moisés tuvo muchos pecados y vemos que Dios no los oculta, y eso es importante. Nosotros somos, muchas veces queremos como salvaguardar el honor de Dios, no hablando de las cosas que la Biblia dice que fueron pecado en los hombres de Dios, ¿no? Preferimos hablar de sus fortalezas, de sus virtudes, pero la Biblia es clara y la Biblia no esconde ninguna de esas falencias de sus hijos. No esconde la realidad de sus hijos, porque la Biblia no es un libro que exalta la labor del hombre, no es un libro que exalta las cualidades y virtudes del hombre, sino más bien es un libro que nos desnuda delante de Dios y nos muestra como pecadores rebeldes, destinados al juicio por causa de nuestros pecados, pero que por la gracia de Dios en Cristo son salvados. Entonces, esa realidad también nosotros debemos exponerla cuando predicamos la palabra. No podemos pasar por alto esa realidad.
No podemos tratar de salvaguardar el honor de Dios haciendo parecer que todos los personajes bíblicos son perfectos, porque no hace justicia a lo que Dios quiere mostrarnos en las Escrituras. Dios nos muestra a un Moisés débil, que no quería ir ante Faraón, que no se creía capaz de pararse delante de ese hombre impío y darle la palabra de Dios, y esa es una realidad. Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de dar una apariencia en la iglesia de que somos casi perfectos. Muchas veces los pastores, las iglesias, los ministros tratan de esconder todo lo que sean aspectos pecaminosos para hacer pensar a la gente que son perfectos, para dar una imagen de perfección que realmente no es verdad, y que en vez de generar un deseo en que la gente venga y asista a la iglesia, aprenda, lo que crea muchas veces son dos cosas que no son correctas. Una impresión de que la iglesia es muy santa, por lo tanto, algunas personas no se atreven a ir porque dicen yo soy un pecador. Y otra es la hipocresía, porque obviamente tal nivel de perfección no existe en esta tierra, y lo que se genera es un deseo de ocultar la realidad que es pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que hablar muy sinceramente con relación a la iglesia, a la debilidad de la iglesia, y eso va a terminar siendo sano para la iglesia, ¿no? Cuando nosotros reconocemos las situaciones, reconocemos que somos débiles, pues podemos hacer mucho mejor frente al pecado. ¿De qué nos sirve dar una apariencia de fuertes, dar una apariencia de que nosotros nada nos vence? Y la realidad es que todos somos pecadores, que todos tenemos inclinaciones que no son precisamente bíblicas o santas. Entonces lo que tenemos que decir es más bien confesar delante de Dios nuestros pecados y pedir a Dios fortaleza. Lo que debemos decir es que somos débiles y debemos aceptar que necesitamos cuidarnos, que necesitamos muchas veces que nos llamen la atención, que necesitamos muchas veces disciplina, necesitamos muchas veces que nos digan, que llamen la atención o nos amonesten, porque somos pecadores, somos dados a hacerlo mal. En todas las áreas de nuestra vida, en los negocios, en el matrimonio, nosotros somos dados a hacerlo mal, a hacerlo de una manera incorrecta. Y muchas veces necesitamos ese llamado de atención, necesitamos esa corrección. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto y podamos arrepentirnos, podamos confesar nuestros pecados y nos pongamos en ese papel de aquellos que reconocen que son pecadores. Eso es mucho mejor que ser hipócritas, que aparentar algo que no somos. Nosotros somos pecadores redimidos por la gracia del Señor. Estamos en camino de perfección, en camino de santificación. Debemos propender por la santificación, siendo sinceros delante de Dios, sinceros delante de la iglesia, y no simplemente aparentando lo que no somos, porque de esa manera no se avanza. Se avanza cuando somos sinceros, se avanza cuando confesamos nuestros pecados, se avanza cuando somos fieles al mandato de Dios de venir ante su presencia con un corazón sincero. Entonces, eso es importante. Y hay otra realidad, como les dije, hay dos realidades en esta parte. La primera, la de la debilidad del siervo de Dios, pero la segunda, que es el poder de Dios. Ese es otro énfasis que hace nuestro texto aquí en Éxodo, que es el poder de Dios. Así como nos muestra la debilidad del hombre, también nos muestra que Dios es poderoso, que el poder de Dios es maravilloso, glorioso. Y nosotros vemos allí en Éxodo 7, 8 al 9 que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces Dios dotó a Moisés con una vara de pastor para esa tarea de ir a donde Faraón. Interesante la figura de la vara, ¿no? Porque es una vara de pastor, es simplemente un pedazo de rama, ¿no? Un pedazo de rama y una sencilla vara de madera, pero que en realidad nos habla del poder de Dios, ¿no? Él no iba solo, Moisés no estaba solo, él no iba en sus fuerzas, Moisés iba con el poder de Dios a ejecutar la obra de Dios, ¿no? Y por eso
el texto hace énfasis también en esa vara, ¿no? Éxodo, capítulo 7, versículo 2 al 4 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Moisés no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces, aquí vemos este relato. Cómo Dios le habla a Moisés acerca de su poder y de su gloria con la que él va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo más curioso es que le advierte que Faraón no le va a escuchar, ¿cierto? Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando Dios lo manda a uno lo menos que espera es que la gente lo escuche a uno, que la gente haga caso, se arrepienta. Pero lo que Dios le dice a Moisés es que Faraón no le va a escuchar. Y entonces Dios multiplicará en Egipto sus señales y maravillas. Y en todo esto vemos esas dos realidades comunes en la historia de redención, ¿no? Entonces, por un lado, la debilidad de los instrumentos y por el otro, el insuperable poder de nuestro Dios. Son dos factores que debemos tener muy en cuenta. Los pastores, los siervos de Dios no somos infalibles. Nosotros nos equivocamos muchas veces en nuestra exposición. Decimos palabras, usamos palabras mal usadas. Muchas veces en nuestra propia práctica somos muy débiles en muchas áreas. Y esa es una realidad. Como siervos de Dios realmente no somos capaces de hacer lo que Dios nos ha encomendado. En todo dependemos de Dios realmente. Así como Moisés no era capaz, no podía, realmente nosotros tampoco lo somos. Ninguno de nosotros, los hombres, los creyentes, somos capaces de hacer la obra de Dios, sino que dependemos totalmente de Dios. No podemos salvar a nadie. Nosotros los pastores no podemos salvar a nadie. Nosotros los creyentes, cuando predicamos el Evangelio, cuando evangelizamos a los demás, no podemos salvar a nadie. Nos pasa muchas veces con nuestra familia. ¿Qué más quiere un creyente sino que su familia sea salva? Pero nosotros les enseñamos, les decimos, y ellos muchas veces simplemente lo ignoran a uno o sencillamente se rebelan y dicen, no quiero escuchar, a mí por favor no me hable de eso, ¿cierto? Y eso muestra que nosotros somos débiles, no podemos salvar a nadie, no podemos darle vida a los muertos, no podemos convencer a nadie del Evangelio, por muy buenos que sean nuestros argumentos, no podemos. Todo el tiempo estamos dependiendo de Dios, ¿no? Dependemos de Dios para que la obra funcione, para que las cosas se hagan. Y ese es el segundo énfasis que vemos allí, Moisés y la vara. Y el tercer énfasis que encontramos nosotros es acerca del juicio de Dios. Recordemos que estamos en esta lección de 3 que habla de los juicios. Y esta parte nos habla de los juicios de Dios. Lo siguiente que nos narra o nos relata ese libro de Éxodo son las 10 plagas que Dios envió a Egipto, ¿no? La plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, plaga del ganado, recuerden que el ganado murió, plagas de úlceras, plagas de granizo, la plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas y finalmente la última plaga que es la muerte de los primogénitos. Esas son las plagas o juicios de Dios y nosotros leemos en el libro de Éxodo acerca de esto que Dios habla de una manera específica de esas plagas, de lo que pasó allí, ¿no? Se ha hecho muchas especulaciones al respecto de esas 10 plagas, pero siguiendo la perspectiva de nuestro estudio, debemos nosotros preguntarle al texto qué representan esos acontecimientos extraordinarios. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con esto? El texto mismo nos da la respuesta. El versículo 20 nos dice, Éxodo 3:20 nos dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces en este versículo se describen estas plagas
como la mano de Dios haciendo maravillas para herir a Egipto y lograr la liberación de los hijos de Israel, ¿cierto? Dios iba a hacer, la mano de Dios iba a hacer milagros, maravillas para que Faraón los dejara ir. Pero luego, en Éxodo 12:12, Dios describe estas plagas como juicios de Dios contra los dioses de Egipto. Dice el texto, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, recordemos que todos estos elementos de la naturaleza habían sido considerados dioses, todos los elementos que Dios usa en las plagas, ¿no? Y nosotros recordamos cuando vienen las diferentes plagas, por ejemplo, las plagas de langosta, las plagas de ranas, todos esos animales hacían parte de las representaciones de dioses de los egipcios. Todos esos elementos de la naturaleza habían sido considerados por los egipcios como dioses. Cuando la Biblia habla de un juicio contra los dioses de Egipto, pues no está diciendo que literalmente Él está haciendo un juicio contra los dioses, ya que nosotros sabemos que un ídolo no es nada, es decir, no existe otro Dios aparte del único Dios verdadero, ¿no? De nuestro Dios Jehová. Lo que da a entender es que Dios estaba haciendo un juicio contra la idolatría de los egipcios, contra la manera en que pensaban los egipcios acerca de la vida, acerca de la creación, acerca de todo. Recordemos que la totalidad de la vida, la totalidad del pensamiento es permeado por nuestra fe, por nuestra creencia. Y eso pasaba con la vida de los egipcios, ¿no? Ellos creían que los elementos de la naturaleza eran dioses. Ellos le rendían culto a esos elementos de la naturaleza y por eso cuando la Biblia habla acerca de estas plagas está hablando de un juicio contra ese pensamiento, contra esa manera de entender de los egipcios, ¿cierto? Y es interesante porque así se describen estas señales, ¿no? Como juicios de Dios contra sus dioses. Y eso es muy importante. Nosotros debemos entender que muchas veces Dios lo que hace con algunas adversidades y situaciones de la vida es hacer que nuestra manera de pensar idólatra cambie, ¿cierto? Muchas veces nuestro corazón está enfocado o está confiando en nuestro trabajo, en las cosas materiales. Muchas veces nuestro corazón es idólatra del bienestar. Somos idólatras del bienestar a punto que si no estamos bien nos levantamos contra Dios. Y todas esas cosas son idolatría, ¿no? Y lo que hace Dios aquí con estas plagas es confrontar esa forma de pensar y esa forma de entender la vida. Nosotros debemos recordar que lo importante en esta vida, o la razón de ser de esta vida, es Dios, no nosotros, no el bienestar como lo venden hoy en día muchas doctrinas humanistas en medio del cristianismo, sino que la razón de ser nuestra es Dios. El fin principal del hombre es Dios. Hoy en día se ha hecho el cambio y se ha dicho que Dios existe para nosotros, pero no es esa la realidad. Nosotros existimos para Dios. Y eso es importante. Por eso allí este texto nos habla de ese juicio que Dios hace contra los dioses de Egipto. Pero ya nosotros viendo Éxodo 7 del 3 al 5, acerca de la descripción de estas plagas, pues Dios dice que estas plagas son señales y maravillas y juicios con los cuales Faraón los dejará ir y por los cuales sabrían los egipcios que Faraón es Jehová. No, perdón, que el único Dios es Jehová, ¿cierto? Es decir, por medio de esto que Dios iba a hacer, los egipcios se darían cuenta que el único Dios es Jehová. Entonces vemos tres cosas aquí, ¿no? En la primera, vemos que Dios hace estas plagas, que Dios está trayendo todas estas plagas para hacer que su pueblo sea libertado de Egipto, para que Faraón los deje ir. En la segunda,
los segundos versículos que leímos, vemos que es un juicio contra la idolatría de los egipcios. Pero en estos versículos del 7, perdónenme, del 3 al 5, se describe como esos juicios por los cuales los egipcios entenderían que Dios es Jehová. Leamos del 7, perdón, del 3 al 5, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, Dios es claro allí, ¿no? Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sabrán los egipcios que yo soy Dios, que no hay otro Dios, sino solo yo. Y eso es hermoso, ¿no? Tal como Dios lo dijo, así fue. Ocurrieron estas señales y pasó todo lo que Dios dijo. Faraón tuvo que dejarlos ir. Faraón conoció quién era Dios. Los dioses de Egipto quedaron en vergüenza y el nombre del único Dios verdadero fue conocido por toda la tierra. Más adelante nosotros en la historia de redención vemos que este acontecimiento de las plagas quedó marcado no solo en el corazón de los egipcios, sino en el corazón de muchos de los cananeos. Los cananeos temían al Dios de Israel porque sabían que ese Dios había traído juicios a Egipto, y esto quedó marcado en el corazón de las personas de ese tiempo. Y nosotros vemos que al pasar el tiempo todavía se recuerda esas maravillas que Dios hizo allí en el Éxodo, esos juicios que Dios trajo en medio del Éxodo. Leemos, por ejemplo, en los Salmos cómo se celebra todavía los hechos que Dios realizó allí en contra de los egipcios. Entonces, como podemos ver esta parte, esta clase, desarrollamos el elemento de juicio del Evangelio, de la historia de redención, de la soteriología, y la próxima clase hablaremos del elemento de gracia y hablaremos de la persona de Cristo. Así que, mis hermanos, se nos termina el tiempo por hoy, pero con la bendición del Señor estaremos el próximo lunes con nuestra cuarta clase de este primer módulo del libro de Éxodo. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en 8 días.